Bienvenidos en Contexto, mi nombre es Sebastián Salazar y el día de hoy los voy a acompañar para hacer un análisis electoral. ¿Qué es lo que ha estado pasando estos últimos días al final de la segunda vuelta y cómo va a quedar nuestro país luego de esta batalla casi que está partiendo, al menos en preferencias electorales, casi en 50-50 a nuestro país? Eso luego de una pausa. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto y como les adelantábamos, ahora vamos a hacer un poco de análisis electoral de lo que ha ocurrido estos últimos días, de lo que se ha estado viendo viernes, el lunes, la verdad cómo se está viviendo de media hora en media hora cuando se está actualizando la votación de la OMPE. Y para hablar del tema se encuentra con nosotros el economista Werner Schuller. Gracias por estar aquí con nosotros, ¿verdad? Con mucho gusto, Sebastián, como siempre. Bueno, ¿qué es lo que, más allá de este conteo 1 a 1, voto a voto que se ha estado teniendo, nos deja esta segunda vuelta? ¿Qué es lo que vemos que ha ocurrido con nuestro país? Bueno, nos deja lo que engendró la primera vuelta, ¿no? O sea, la primera parte de este proceso electoral larguísimo, tenso, ¿no? Que termina siendo más un trance que un tránsito, ¿no? Y digo que es herencia de lo que pasó en una primera fase electoral con una atomización absoluta del espectro político en el país. Y cuando digo espectro político creo que soy generoso, porque para hablar de espectro político se supone que tienes que tener estructuras y tienes que tener cuerpo, ¿no? Y que te llene, digamos, la gama para poder calificar como político, ¿no? Sino que son toda una serie de intenciones, con intereses, sin intereses, movimientos dispersos que después han terminado decantando en estos dos, vamos a decirle de alguna manera, liderazgos, ¿no? Que son producto de esa confusión y dispersión en la opinión de la gente, y yo me atrevo a decir hasta extravío, ¿no? Que ha terminado en lo que es hoy la discusión en la calle, que esto es la batalla, digamos, entre dos sistemas, entre dos maneras de mirar el mundo, y termina siendo un discurso que es más para filósofos, politólogos y expertos en ese sentido, en antropología inclusive y sociología, que una contienda electoral particular, ¿no? Entonces yo creo que de cosas confusas o de situaciones confusas solo te generan cosas que no son claras y nítidas, y creo que eso es lo que hay hoy, ¿no? Yo creo que la gente sigue confundida, más allá de haber tenido que tomar o haber tomado una decisión, ¿no? Es decir, voy a votar por uno, por otro o por nadie. Y además ha habido varios votos sin convicción particular, ¿no? Ha habido una gran cantidad de votantes que, bueno, ya, o esta, y al final es como, es lo que toca ahorita, pero no es que sean pues partidarios particularmente ninguno de los dos, sino que tenían que elegir. Creo que eso es clarísimo, ¿no? Creo que ninguno de los dos frentes ha logrado congregar, o se ha congregado, ¿no? Producto del liderazgo, el carisma, la presencia y la estructura política, ¿no? De una propuesta. Entonces, a ver si lo puedo poner más claro, esto es todo lo contrario, o es exactamente lo contrario a un modelo bipartidista o a una situación bipartidista, polarizada también en extremo, etcétera, pero que representa dos fórmulas, ¿no? de gestión, de administración, en la que las discusiones, y hablo de la lid americana, del último proceso electoral en Estados Unidos, ¿no? En el que tú veías claramente de qué cosas estaban hablando ellos. Y por supuesto siempre hay filosofía detrás, hay ideología detrás, pero eran cosas muy concretas las que se discutían. Hoy día tú escuchas que son dos, y lo digo con todo respeto, porque no quiero faltar el respeto a ninguno de los dos candidatos, porque uno de los dos va a ser presidente y el otro casi, o la otra casi presidente, ¿correcto? No pretendo hacer eso, sino en la circunstancia, son casi ronroneos de un discurso, ¿no? Que al final de cuentas termina diciendo lo mismo, porque los dos dicen que trabajan por la libertad, uno por la libertad del pueblo, el otro dice por la democracia, el otro, pero al final de cuentas, en concreto, se ha visto muy poco en este proceso, diría yo, al que he llamado trance, ¿no? Ahora, en este contexto, en este trance, en esta contienda electoral última, hay algo que es particular y es que además se sabía que iba a ser fuerte de entrada, sobre todo por la pandemia, y es el ausentismo.
el ausentismo ha jugado un rol mucho más fuerte que lo ha jugado en otras elecciones. Y es curioso porque además se han visto ausentismos bastante altos en zonas que se verían directamente afectadas, digamos, por ejemplo, el plan de Pedro Castillo, ¿no? Pensando en Lima particularmente. ¿A qué se debe eso? ¿Cómo se explica por qué las personas no vieron o no tomaron, digamos, la responsabilidad que les correspondía? Bueno, hay casos que son justificables, ¿no? Hay gente que por salud, hay gente que por precaución y todo esto, ahí no tengo nada que decir, es obvio. Creo que cualquiera en su sano juicio opta por su integridad, ¿no? Hay otros casos de fuerza mayor, por viaje, por otras cosas, pero todo lo demás yo lo meto dentro de una sola palabra o en un solo concepto, y yo le llamo indiferencia, ¿no? Esto es algo que no se escucha decir, porque es un término que no se suele utilizar cuando se habla de política, pero yo creo que si por más posición que tú tienes una posición o tienes otra posición, estás determinándote, ¿no? Creo que lo que más daño le hace a una sociedad es la indiferencia, porque tú puedes tener una posición política determinada, ¿ok? Pero cuando tú ves algo que choca o algo importante o algo relevante, haces a un lado un poco tu posición política para resolver el problema. Por ejemplo, el tema de la pandemia y cómo es que al final de cuentas todos los partidos políticos o todos los espacios políticos han ido apuntando al mismo lado. Pero el indiferente es indiferente ante todo, y eso es lo que es peligroso. Y creo que eso representa en gran medida, o es uno de los elementos que en gran medida nos ha llevado a la circunstancia que hoy día vive el país. Las causas y el por qué se ha generado o por qué existe este nivel de indiferencia, que estamos hablando de un nivel de ausentismo superior al 20% a nivel nacional, ¿no? Y en sectores donde debiera ser más responsable aún el voto por obvias razones, y no digo por votar por tal o cual candidato, hablo de la asistencia y el compromiso, ¿no?, cívico. Es tremendamente acentuado esto, y esto es lo que yo creo que me parece que le hace más daño, como digo, no al proceso solamente, sino a la sociedad. Ahora, bueno, como tenemos hasta ahora la información de la segunda vuelta, ¿cierto? Todavía se está definiendo quién termina siendo presidente, pero es lo más cercano que yo haya visto a 50%. 50-50, o sea, digamos, hasta tendría sentido que haya como que un cogobierno entre los dos que de alguna manera representa, porque no es que se esté tomando 55 contra 45, en el cual, digamos, se sabe que hay una diferencia fuerte, igual marcada, pero se representa claramente una mayoría. En la mayoría es como ahí, es un pelito. ¿Qué es lo que le toca, digamos, al siguiente gobierno, tomando en cuenta que, digamos, claramente tenemos, además se ve marcadito bien precisamente dónde se encuentran las distintas formas de ver un poco en el país, el futuro del país? ¿Qué le toca al gobierno que entre a hacer con eso? Bueno, varios frentes, ¿no? No voy a ir a lo obvio, que es obviamente los trabajos de cara a la vacunación, etcétera. Vamos a lo de fondo, que es a donde va tu pregunta. Yo creo que por lo menos tienen tres frentes, ¿ok? El primero, que yo creo que es el más grave de todos, es cómo comportarse ante lo que va a ocurrir, porque la gente se va a movilizar, eso está claro. Unos más, unos menos, eso no interesa, porque para tomar una carretera no necesitas 100.000 personas, una carretera la cierran 100 personas, ¿correcto? Entonces, o para hacer plantones ante un organismo y generar sensación de multitud, no necesitas multitudes. Entonces, creo que ese es el primer frente. Entonces, me parece que lo que ya deberían estar preparando concretamente es ver cómo realmente pacificar esta situación, que no es pacífica hoy. ¿Okay? Yo sé que todavía todavía quiero decir, espero que no ocurran, pero yo sé que no hay altercados graves, pero esto puede desencadenar, entonces hay que prevenir y ser muy fuerte. Este es el primer frente, y que creo que va a tomar muchísimo del tiempo y de foco de quien sea presidente o presidenta del Perú después de que se definan las elecciones. El segundo frente es el consolidar el equipo de trabajo. Porque claro, hoy día todos tienen sus expertos, hoy día todos han trabajado, pero tú lo dijiste hace un rato, o sea, ninguno de los dos representa, ¿no?, un espectro predeterminado y establecido, ¿no? Son una sumatoria
de intenciones, y dentro de esas intenciones de partidos políticos, ideologías y etcétera, diferentes, ¿okay? Hay veces hasta contrarios, ¿correcto? Dentro del mismo espacio. Entonces creo que va a ser muy complejo el trabajo de seleccionar un equipo que logre acometer el día a día y la problemática que hay que resolver, que es muy importante, ¿no? Se tienen que tomar decisiones muy importantes en los primeros 100 días, como es típico conversar. Y hay un tercer frente que me parece que es el más complicado, que es, ya lo hemos dicho, ¿no? Son organizaciones, para llamarlas de alguna manera, que están pegadas, o sea, voy a utilizar un término popular, se han arrejuntado, no existe, pero es lo que ha ocurrido, ¿no? Y dentro de los bloques, sobre todo en uno de ellos, creo que hay diametrales posiciones diametralmente distintas en cuanto a la intención de qué hacer con el país. Yo intuyo que si el gobierno es de Fuerza Popular, va a haber un alineamiento más claro, habría un alineamiento más claro, porque más o menos están enmarcados dentro de una misma manera de hacer las cosas, aunque hayan matices tremendamente importantes y antecedentes, ¿no?, políticos que pueden reabrir diferencias previas al proceso electoral. En el otro espacio, mi visión o lo que yo veo hacia adelante es que se van a generar dos bloques muy claros, ¿no? Se generarían dos bloques muy claros. Uno que va a pretender convertirse en una opción de verdad, ¿no?, en una opción elegible, apuntando a un 60, 70, 80% de representatividad de intereses de los peruanos, cediendo un poco otro grupo, cediendo un poco el otro, ¿no?, tratando de atemperar no solamente el discurso, sino las acciones, y otro que se va a radicalizar. Y eso lo veo, quizá de todos los escenarios que veo, ese es el que más me preocupa, porque entendemos muy bien que en el lado de Perú Libre, ¿no?, hay ya dos frentes muy claros, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Bueno, Estrada, nosotros quiere una breve pausa y volvemos con más del programa. Bueno, estamos de vuelta aquí en El Contexto y estamos haciendo un poco de análisis electoral. Está con nosotros Werner Schuller, economista, y a la hora de regresar estamos hablando un poco de la ciudadanía, cómo se movería o qué es lo que estaría pasando luego de lo que sea que termine siendo el resultado, que no está claro en este momento, de la segunda vuelta. Y sin embargo, se ve un poco aparente que en estos siguientes 5 años va a haber probablemente más participación o una sociedad civil, si se quiere así, o grupos de la sociedad civil que van a estar un poco más movidos que en los últimos años, que también han estado bastante movidos, dicho sea de paso. ¿Cuál es el rol que toma y la importancia que toman estos movimientos o la ciudadanía en general, si se quiere hablar de ese grupo, en los siguientes 5 años, dependiendo, claro está, de quién salga, ¿no? Mira, uno de los fundamentos y esenciales de la democracia es la representación, ¿correcto? Cuando eso no opera y cuando eso no funciona, se diluye, ¿no?, la capacidad de congregar de los políticos, que se supone son los representantes, los que ejercen función política, quiero decir, y administrativa pública, que es bastante parecido a ello. Entonces, ahí es donde aparecen movimientos o aparecen versiones que son entelequias al final de cuentas y que van construyendo una posición que en la práctica, aunque no le guste esto escuchar a la gente, en la práctica no existen, ¿okay? Cuando se habla de sociedad civil, todo el mundo entiende el concepto, dice somos todos nosotros, ¿no? Pero es lo mismo que dice la gente cuando hablan del pueblo, es decir, todos somos el pueblo. Pero cuando estás hablando de tomar acciones concretas sobre determinado suceso, hecho, ¿no?, persiguiendo determinado interés, no puedes globalizar, no puedes generalizar, porque habrá un grupo que quiera eso, a otro grupo que no lo quiere, etcétera, etcétera. Entonces, la primera falacia parte de ahí. Y eso a mí me preocupa mucho, porque la línea es muy delgadita con empezar a tener una sociedad gobernada por multitudes, ¿no? Esto lo hemos vivido, esto ya lo hemos visto de alguna manera en el Perú, pero lo estamos viendo con muchísima crudeza, lo hemos visto en Chile, lo estamos viendo en Colombia ahora, y yo creo que el rol del ciudadano en este caso es tratar de ir por el camino que la democracia plantea,
y que es el seguir los estamentos que a través de los representantes que uno tiene puedan tomar acciones y de una u otra manera logrando el tamaño suficiente a través de mecanismos como por ejemplo el juntar firmas, como por ejemplo hacer acciones civiles o alguna acción constitucional. Yo no soy abogado ni jurista para utilizar los términos correctos, pero creo que me entiendes. Hay estamentos, hay organismos y hay mecanismos dentro de la estructura, ¿no?, que son los que se tienen que utilizar, porque si se entiende como accionar de la sociedad civil, salir a las calles a protestar o a proponer o a gritar o a decir, eso muy fácilmente o muy rápidamente se convierte en algo que es nefasto y que es peor que cualquier sistema que se llama oclocracia, que literalmente implica el gobierno de las multitudes y de la muchedumbre, ¿no? Ahora, y digamos, tomando esto en cuenta, aún así, o sea, yo lo digo por el mero hecho de que estamos tan partidos a la mitad, que entra uno o entra el otro y un grupo determinado de un lado y un grupo determinado del otro lado va a protestar sí o sí, por lo menos inicialmente, y probablemente también en algún momento salgan ante medidas específicas a protestar consistentemente, ¿no? Creo que hay ciertas agrupaciones, colectivos, como se les llamen, ya bien determinados, bien cerraditos, que han hecho esto y que tienen experiencia en eso. Ahora bien, ¿cuál es, digamos, de qué manera tiene que encauzarse esta de alguna manera control ciudadano? O sea, tendrían que ir directamente con el Congreso, porque también lo que suele ocurrir con el Congreso, recién electo que entra ahora en julio, pero el anterior no tiene ni año y medio, creo, y a los 4 meses ya no era representativo. Entonces, sí. Si estos canales no funcionan tan bien, cómo hacerlo? Pero es que en otra entrevista que tuvimos, Sebastián, hablamos del rol de la prensa, ¿no? Yo creo que el rol de la prensa es fundamental como representante de lo que llama el mundo la sociedad civil, de los ciudadanos al final de cuentas, y no representantes de una opinión o de una idea, sea cual fuere. Esta no me interesa, a menos que esa relación con sus intereses sea transparente y abierta, cosa que el ciudadano tomará recaudo. Creo que ese es un mecanismo. Y el otro es, insisto, las organizaciones, pero no organizaciones para generar protestas y gritos y cosas en la calle que busquen presionar de manera indebida. Existen los mecanismos suficientes como para poder generar lo que tú has llamado control. Yo llamaría el tratar de balancear una situación. Y no es complejo. ¿Por qué? Porque a mí de lo que no me van a convencer es que en el Perú hay más de 10% de personas que quieren que esto fracase. Puede ser que haya, pero no más de 10 de ninguna manera. Entonces, al final de cuentas, si tú, para hacer una analogía, exprimes el espectro político del Perú, vas a encontrar gente que está en el medio. Y cuando estoy hablando en el medio no estoy hablando de un indefinido, indeciso, indiferente. No, estoy hablando de ese que está preocupado, ¿no?, por cómo vive él, su familia y las familias que tiene alrededor y de las que él tiene conciencia. En otras palabras, de la sociedad. Entonces, yo creo que el camino... Tu pregunta era cómo enfrentar esta polarización total. Yo creo que no es tal, porque creo que la sociedad no está polarizada. Están polarizadas las intenciones de qué hacer para que la sociedad prospere, ¿ok? Son dos visiones diferentes, dos filosofías diferentes, pero la sociedad es la misma. Y a mí no me van a contar cuentos. En el Perú estoy seguro que el 90% de la gente, si tú la comparas, se va a parecer muchísimo, va a tener las mismas o muy parecidas expectativas, ¿no es cierto? Por supuesto que tendrán colores, tamaños y versiones diferentes por su posición social, política, económica, lo que sea, pero al final de cuentas son familias que están buscando, ¿no?, una manera de vivir mejor, de tener un estatus, mejor dicho, un bienestar, ¿no es cierto?, mayor para ellos y para sus hijos. Eso es sine qua non. Y son esos dos extremos de los cuales esta persona que sea presidente o presidenta y que lidere el país por los próximos 5 años, esperamos, ¿no?, tiene que entender. Tiene que olvidarse de lo que pasó y lo que tiene es acometer a la problemática que congregue el interés de estas personas, que es el 90%, y estoy siendo generoso con ese 10, es el 90% por lo menos de las personas. Yo sé que suena muy a discurso y muy a esto, pero es el camino correcto a seguir. Y ahí pongo el rol de la media, ¿no?, el rol de la prensa. Es fundamental que los esquemas de comunicación apunten a eso y que no estén buscando lo que yo he llamado empezar a hacer noticias de las chispas del incendio,
que es tonto, ridículo, puede dar muchísimo rating, muchísimo tiempo, pero es hablar de las chispitas de los, y no del incendio en sí mismo, de la circunstancia en sí misma y de las causas que la han generado y cómo es que uno puede salir y resolverlo. El rol de la sociedad, tú lo has planteado indirectamente como que no debe ser inocuo, hay que tener alguna manera de ejecutar. Bueno, por supuesto que sí, a través de los mecanismos. Y uno de esos mecanismos, ¿no?, que nos representa, que representa a la sociedad, es la prensa. Entonces creo que combinando eso y entendiendo que la persona que llegue a Palacio de Gobierno en los próximos días o el 28 de julio, sea una persona de bien vivir, una persona de bien, ¿no? Que esperemos que eso ocurra. Porque es lo que va a poder, Sebastián, para cerrar la idea, es lo único que va a poder no garantizar, pero por lo menos poner en mejor posición el poder arrimar a estos extremos que no sirven para nada y que lo único que quieren es destruir, ¿no? De acuerdo. Bueno, esperemos sea ese el caso, y yo creo que también al final quien se termine siendo presidente va a tener pues que liderar a un país entero, no solo a un grupo particular. Muchas gracias. No, encantado, mucho gusto. Pausa y volvemos con el final del programa. Bueno, estamos de vuelta ahora con la parte final y la reflexión final del programa, y como hemos visto, la situación es de una división que aparentemente tal vez se muestra como 50-50, pero que al final no es tanto así, ya que muchas personas y todas las personas en general de nuestro país quieren que se avance. Esto va a significar, sin embargo, que se tienen que hacer ciertas alianzas y que lo más importante va a ser, al fin y al cabo, que no haya demasiados desmanes, sino que se canalicen adecuadamente las distintas iniciativas ciudadanas para controlar con los distintos, digamos, instituciones que se encuentran en nuestro país, para controlar al poder, sea quien sea que termine siendo elegido presidente. Pero bueno, antes de despedirnos a esta hora, vamos a hacerles recordar que nos pueden seguir a través de YouTube. Solo tienen que poner en contexto y van a encontrar noticias, no noticias, pero análisis de pandemia. Tenemos sobre el TAS, me parece, también un poco de gastronomía, economía, política. La verdad, lo que se les ocurre lo pueden encontrar en nuestro canal en YouTube. Nos vemos otro día. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales.